¿Sabías que las decisiones que toman nuestros políticos influyen directamente en nuestras empresas y en nuestros bolsillos? Mundo Ejecutivo presenta. Todas las decisiones que se toman en materia de política pública que tienen que ver con el tipo de cambio, con la autonomía de las instituciones, con el dinero que se invierte y que se gasta en el gobierno, van a influir directamente en el desempeño de las empresas en este 2021. ¿Quieres saber cuál es la relación de política y economía? No te pierdas nuestro siguiente programa en Factor Económico, que va a estar muy divertido. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Factor Económico. Antes que nada, les damos las gracias por escucharnos. Sabemos que la audiencia de este programa está creciendo de manera muy importante y les agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios, que nos sigan en redes sociales, tanto de Mundo Ejecutivo como mías, doctor Enrique Pressburger, porque eso nos ayuda a poder escucharlos, a poder leer los temas de su interés y poderlos meter al programa. Y bueno, como todo inicio de ciclo, es importante ver expectativas. La gente se pregunta, pues, ¿qué va a pasar con este rebrote de la pandemia, con este tema de que volvemos al encierro? Esto nos da incertidumbre nuevamente política y económica, y los empresarios se preguntan, pues, ¿hasta cuándo o qué va a pasar? Y queremos justamente este programa dedicarlo a la relación entre las decisiones de política pública y cómo éstas afectan a nuestra economía directamente. Y vamos a empezar con las decisiones a nivel macro. Las decisiones a nivel macro tienen que ver con las políticas de país, que aunque pareciera que son cuestiones solamente políticas, estas tienen una incidencia directa, primero, en la inversión extranjera, es decir, en el sentimiento que genera México como un lugar atractivo para la inversión, que es un primer punto que hay que abordar. Y bueno, estamos empezando 2021 con una serie de errores en mi punto de vista que creo que hay que puntualizar. Por lo visto, digamos que México no goza de mucha credibilidad internacional en este momento, porque en 2020 ocurrieron algunos errores macroeconómicos importantes, como el tema de, por ejemplo, recordarán todos la inversión de la cervecera que se iba a hacer en el norte, que fue algo que se frenó en plena pandemia, que el gobierno no dio su visto bueno y eso pues dio incertidumbre a la inversión de grupos políticos. También tenemos el fantasma de persistir en proyectos de gran escala, como es la refinería de Dos Bocas, como es el aeropuerto que ya está avanzando de manera muy decidida y como lo es el Tren Maya. Que más allá de si los proyectos pues son buenos o no, el tema es que no son transparentes financieramente. Es decir, que el Tren Maya es un fideicomiso que no se sabe realmente cuánto va a costar, que tiene enfrentamientos con ambientalistas, que ya se frenó varias veces y que si nos preguntan, bueno, ¿y cuánto cuesta total ese proyecto? No se sabe. Lo mismo que en Dos Bocas. Dos Bocas, más allá de si México debiera tener o no una refinería, que ese es, digamos, tema para otro programa más profundo. El tema es que en lo financiero de ese proyecto se sabe que los cálculos de los expertos es que no se va a terminar durante el sexenio de la presidencia actual, que va a terminar después de unos, por lo menos 4 años después, y eso también de alguna manera nos genera esta derroche de recursos, ¿no? Entonces, este año también empezamos con la noticia de los órganos descentralizados, que se van a desaparecer algunos, donde el INAI, por ejemplo, todo este tema de transparencia de la información, más allá de si había cumplido o no sus funciones, pues tampoco da una buena señal. Y esto se une también a todo lo que aconteció relacionado al Banco de México, en este tema de que empezaron a recibir efectivo, lo cual los mismos subgobernadores del propio Banco de México decían, esto puede vulnerar la autonomía del Banco de México y puede obligar a el Banco de México a comprar ciertas cantidades que, aunque no sean muy relevantes, lo que está haciendo es que el gobierno federal pues está haciendo una intromisión en, pues digamos, órganos que debieran ser autónomos, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas políticas que tienen que ver con decisiones arbitrarias en temas de inversiones, con temas de que no hay claridad en tema de presupuestos y gastos, no hay claridad en temas de qué dependencias se van y qué dependencias se quedan, no hay claridad en cuanto a órganos autónomos, realmente cuál es su relación con el gobierno federal, pues genera una incertidumbre, que eso es un sello de 2021. Nosotros tenemos que esperar una economía donde la inversión internacional pues va a ser cautelosa
y las tasas en México van a permanecer altas, dado que México se apercibe como un país riesgoso todavía por la misma razón. México, de hecho, aparece como dentro del top 5 de los países del mundo con tasas más altas, tasas de referencia para la inversión extranjera, lo cual básicamente nos está diciendo que la gente le exige a México pagar más por su dinero para poder tener su dinero en el país. Y aquí estamos hablando de cuestiones justamente como la tasa de referencia, como los CETES, como los bonos, por ejemplo, donde pues el gobierno tiene que pagar altas tasas para retener la inversión extranjera, que al percibirse riesgo, pues pide un mayor rendimiento, ¿no? Y esto no solamente es un tema de percepción, también existen parámetros objetivos, como todo lo que ha acontecido con Pemex, por ejemplo, que aunque tuvo un mejor reporte trimestral ya, digamos, antes de que terminara el año, Pemex sigue todavía debiendo muchísimo dinero, sigue estando, digamos, en pérdidas acumuladas, sigue teniendo una producción complicada, por lo cual el colapso de Pemex podría significar un colapso financiero mayor para el país y el fantasma de que México pueda perder su grado de inversión, que sabemos que México ya está realmente muy cerca de ese tema, estamos realmente a solamente un escalón, fuimos perdiendo, digamos, los grados de inversión con las diferentes calificadoras y ahora estamos en el límite de volvernos, digamos, bono basura, es decir, donde ya las afores, los inversionistas institucionales más serios, si México perdiera este grado, pues ya no sería un destino atractivo para la inversión. Así que lo primero que tenemos que ver es que vamos a enfrentar un clima de incertidumbre con altas tasas. De hecho, en diciembre, en la última Junta del Banco de México, ya no hubo consenso para seguir bajando la tasa de interés. Se decidió mantenerse así porque la inflación, digamos, a pesar de no ser alta, se percibió que había que dejar las tasas de interés de alguna manera altas en México, dado que este es un incentivo pues importante para justamente pues los inversionistas extranjeros ante un clima de inversión que no ha resultado necesariamente del todo favorable. Así que de entrada, las decisiones de incertidumbre, el manejo presupuestal incierto y todo este tema de manejo político que pareciera que estuviéramos volviendo a un gobierno muy centralizado, sí genera desconfianza, genera menores inversiones, genera menos proyectos internacionales y genera que las tasas de interés se mantengan altas, lo que hace que nuestros créditos y nuestro consumo sean caros en México todavía en comparación a otros países. Pero vamos a nuestro primer corte para volver ahora a aterrizar a qué pasa ahora con las empresas, así que no se vayan, esto es Factor Económico. En la edición de enero de la revista Mundo Ejecutivo, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, revela cómo llevar a México hacia la recuperación económica a través de la responsabilidad social empresarial. Además, presentamos un reportaje especial acerca del outsourcing. La reciente discusión pública es una oportunidad para revalorar un esquema de contratación del cual dependen 4 millones de empleos en el país. También presentamos un especial de Perspectivas 2021, en el cual los líderes de los más destacados sectores económicos comparten sus proyecciones de recuperación y fortaleza para el año. En otro tema, los emprendedores toman una nueva ruta hacia el éxito con el crowdfunding, un esquema que robustece el mercado con empresas disruptivas. En este número detallamos una de las esperanzas económicas para las pequeñas y medianas empresas, las SOFOMES, que administran 1.2 billones de pesos en México. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Volvemos a Factor Económico. Estamos hablando sobre la relación entre políticas públicas y economía, cómo afectan las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental en nuestros bolsillos, sin ánimo de politizar, más bien estamos viendo las partes concretas en cuanto a su impacto en dinero, en cómo va a desempeñarse este país en materia económica para 2021, ¿no? Y empezamos diciendo que la incertidumbre de políticas públicas, pues sin duda va a afectar en que mantengamos altas tasas de interés y que se perciba una vuelta a un gobierno centralista de alguna manera, que esto pudiera ahuyentar algunas inversiones y pudiera ocasionar discrecionalidades en tomas de decisiones, ¿no? Digo, al final del día, esto
es una lástima porque a pesar de los esfuerzos que el gobierno sí ha hecho en ahorrar justamente en sueldos de funcionarios, en acotar dependencias, en que no se contrate más personal, al tú derrochar en proyectos de gran escala como los que ya mencionamos, pues todo ese ahorro al final del día pierde perspectiva. Y de hecho un dato duro que tenemos es que la deuda mexicana con respecto al Producto Interno Bruto está más alta que en toda su historia, es decir, más alta que inclusive el presidente Peña. Digo, evidentemente esto no es nada más porque el gobierno se ha endeudado más, sino porque el PIB es más chico, la economía pues se ha contraído y entonces como hay menos dinero, pero la deuda se ha mantenido igual con altas tasas de interés, pues digamos en proporción con respecto al PIB, pues debemos más como país y por lo tanto, desafortunadamente, por más que hayamos hecho ahorros, pues México es un país endeudado que ya está por arriba del 50% del PIB en su deuda. Y pasando a planos empresariales, hay también varias cuestiones que se avecinan para 2021, la famosa reforma del outsourcing encabezando esta lista, que la opinión al respecto es que me parece que esto es algo que tenía que pasar, ¿no? Más allá de que a lo mejor no es el mejor momento para hacer que las empresas pues aumenten su carga social, porque las empresas pues no tienen liquidez, venimos saliendo de un año 2019 en recesión, 2020 también en recesión por la pandemia, es decir, factores internos o globales, pues las empresas no llegan en su mejor momento, las empresas pues están pasando momentos sumamente difíciles en escenarios de poca liquidez, de menor venta, de mayores impagos y además tienen que aumentar su carga social, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que esto es algo que en México tiene que pasar, puesto que las instituciones como el ISSSTE, como el IMSS, pues de por sí ya están rebasadas, tienen presupuesto insuficiente, a pesar de que tenemos el mayor número de población económicamente activa en toda la historia de nuestro país. Es decir, que nunca había habido tanta gente en edad de trabajar y por lo tanto tanta gente pagando impuestos. Así que si hoy en día que tenemos una masa pues de gente, de jóvenes, donde de hecho la edad promedio es de 29 años, pagando impuestos, de por sí las instituciones no salen y bueno, en pandemia estamos viendo esos estragos donde pues la infraestructura hospitalaria, digo, más allá del manejo de salud o no, pues claramente nos habla de un instituto rebasado que no tiene el personal suficiente ni los insumos suficientes, pues por supuesto que necesitamos fortalecer esto porque hoy esta gente que tiene 29 años en el país, pues en unos 20 años, pues ya digamos que va a ser gente cerca al retiro y si las instituciones no están fuertes para que toda esta gente tenga sus pensiones, sus afores, pues no va a haber manera de que esta gente pueda subsistir de manera adecuada. Así que en el tema laboral sí era muy importante hacer esta serie de reformas. Creemos que tal vez no fue el momento óptimo y que deberían darse pues no sé, tal vez algunas facilidades en otros sentidos. Sin embargo, hay otras cuestiones en cuestiones de política pública que no se están manejando con la misma, pues digamos, fortuna, ¿no? Por ejemplo, realmente las dependencias en México aún no están digitalizadas y es una pésima noticia para los empresarios, por ejemplo, que no hay juzgados, prácticamente los juzgados estuvieron cerrados todo el año, el registro público de la propiedad y del comercio también ha estado cerrado, más allá de la pandemia han tomado sus vacaciones también de manera normal, lo cual me parece pues inédito y que pase en México, yo creo que en otros países no pasa de esta manera, porque esto detiene operaciones crediticias, detiene operaciones de garantías, detiene procesos jurídicos importantes para las grandes empresas, no da certidumbre, esto hace cuellos de botellas de cientos de miles de casos que están sin resolverse, lo cual pues resta fuerza al Estado de Derecho, ¿no? Entonces las empresas de aquí pues también pierden cierto margen de maniobra y no puede haber certidumbre para los inversionistas al saber que la parte legal de los contratos de las inversiones o de los préstamos pues no está bien amarrada y de hecho no hay un registro que lo certifique. Entendemos que a lo mejor no había la preparación tecnológica suficiente en marzo del año pasado que la pandemia salía, pero hoy en día pues un año después es increíble que sigamos con estas limitaciones, ¿no? También hemos tenido algunas otras cuestiones preocupantes como el tema de devolución de impuestos, el tema de la devolución del IVA sigue siendo sumamente complicada y claramente no hay buena certidumbre en este sentido, es una burocracia muy pesada y esto resta liquidez a las empresas. También en tema de aduanas ha habido un problema muy grande, por ejemplo, con la facturación
donde el SAT tuvo en diciembre fallas en ciertos sistemas que hizo que no se pudieran pagar ciertos pedimentos por tema de impuestos que no se podían pagar porque el sistema no daba la facultad y eso hizo que los contenedores se retrasaran, que hubiera cuellos de botellas, que se pagaran almacenajes y que esto aunado al semáforo rojo que entró, pues crear ineficiencia para las empresas. Y por último, otra ineficiencia pues es la banca de desarrollo que ha brillado por su ausencia, que no está apoyando intermediarios financieros no bancarios, que por excelencia pues son el tipo de entidades que debieran apoyar a las pymes. Aquí no hay dinero para SOFOMES, no hay dinero para uniones de crédito, la banca de desarrollo está colapsando y en cuestión de que no dan créditos nuevos, de que están teniendo morosidades no controladas y que han decidido además dar créditos de primer piso en montos de 100,000 pesos que pues al final no sirven de nada, lo hacen de manera unilateral, sin seguimiento, sin ser entidades que se dedican al préstamo, lo cual también es una ineficiencia. Por lo tanto, creemos que a nivel justamente empresarial tenemos que estar preparados para ineficiencia en la ejecución de ciertas instituciones gubernamentales, saber que hay cosas que de fondo sí era importante cumplir, sin duda, porque pues al final sí buscamos todos un mejor país que no solamente para nuestro tiempo laboral, sino para el tiempo de nuestros hijos, pero por otro lado, aunque las decisiones puedan ser acertadas, digamos, y aceptadas por nosotros, en temas de ejecución, pues es bastante desafortunado porque no podemos operar adecuadamente, no podemos pedir nuestros impuestos adecuadamente, hay cuestiones que no podemos pagar, hay cuestiones que no tenemos los apoyos de políticas públicas adecuados y hay un problema grave de ejecución donde tenemos que trabajar a pesar de esto en una pandemia que también se ve todavía lejano su término. Pero bueno, vamos a seguir analizando ahora la parte individual, vámonos al último corte, no se vayan, esto es Factor Económico. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Regresamos con ustedes, queridos amigos. Esto es Factor Económico. Estamos hablando sobre las decisiones políticas que se están tomando y su relación a la economía. Decimos sin ánimo de politizar, estamos tratando de responder una pregunta que seguramente muchos de ustedes han tenido en sus sobremesas, donde, bueno, ¿y qué va a pasar en este 2021? ¿Qué hacemos como empresarios? Entonces hemos visto, pues se encendió algunos focos rojos, encendidos en materia económica. Empezamos por el nivel macro a nivel país, donde algunas de las políticas públicas que digamos que refieren un gobierno un poco más centralista y que refieren incertidumbre de manejo presupuestal, tanto de Pemex como los grandes proyectos, causan que haya, pues digamos, cierto temor a la inversión internacional y esto genere que México deba mantener tasas altas de referencia, altas tasas de interés, lo cual hace que México sea uno de los países más altos en tasas y nuestros créditos sean un poco más caros. Después nos bajamos al nivel empresarial, donde vimos que si bien también hay políticas que son acertadas y que se necesitan tomar, como el tema de la regularización del tema laboral, porque pues México necesita eso para no quebrar en 20 años cuando esta población joven envejezca, pues necesitamos hacer reformas profundas donde la gente pueda tener pensiones dignas. Sin embargo, vimos que al mismo tiempo hay cosas muy negativas en temas de ejecución, donde más allá del diseño de las políticas públicas, a la hora de implementarlas, dado que no hay tecnología en las dependencias, dado que no está claro cuándo descansan y cuándo no, dado que no está claro cuándo van a volver ciertos procesos esenciales como juicios, registros, el funcionamiento adecuado de las aduanas, el funcionamiento adecuado de las devoluciones fiscales de impuestos, cuestiones así, dado que no hay certidumbre y es un tema de ejecución, esto representa un grave problema para los empresarios. Y ahora vamos a nivel individual. ¿Cómo nos pegan ciertas decisiones políticas en materia individual? Pues bueno, creo que también en una palabra esto se resume en incertidumbre. Hemos visto que algún tema de manejo, por ejemplo, de las vacunas, donde no se sabe cuándo van a llegar las vacunas, ya genera incertidumbre y digamos un escenario de estrés en la población, puesto que la gente no sabe realmente a dónde van a llegar las vacunas,
cuándo van a llegar las vacunas, quién podrá tener acceso a las vacunas. Digamos, ha sido un tema que no se sabe por qué maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde no hay una política de salud o de zonificación o de priorizar centros urbanos, por ejemplo. Realmente esto ha respondido a una política puramente social que genera incertidumbre porque, bueno, pues dado que la pandemia no está controlada y hay rebrotes y vuelven semáforos rojos y la vacuna, a diferencia en otros países, no está con certidumbre, pues eso ha generado, pues digamos, este estrés en la gente que económicamente pega. Pues la incertidumbre llega a tomar decisiones extremas. Y por eso hemos visto campañas interesantes como la de los restauranteros, por ejemplo, que ya vemos confrontaciones directas con el gobierno, donde primero lo piden, después ya lo exigen, el tema de abrir o morir. Y esto se entiende porque a nivel particular, pues la gente se queda sin chamba, ¿no? Y se puede entender cuando todo el mundo estaba en igualdad de condiciones, bueno, todo el mundo se encerró y todo el mundo tiene que esperar y aguantar y desde casa, ¿no? Pero cuando ya empieza a haber disparidades entre países donde, oye, es que este país sí está abriendo y esto va ligado a una estrategia de vacunación, donde ya puede ser sitio y ya te puedes ir a vacunar y las vacunas tienen tal acceso y son gratuitas y en otros países no las tienes, pues eso hace que la gente pues tenga que tomar decisiones más radicales, donde ya no es suspender sueldos, ya es cerrar la cortina, por ejemplo, para algunos empresarios, o bien pues ya es quedarse sin chamba para muchos de los profesionistas del país. Y esto es especialmente delicado porque en México el 26% de la población económicamente activa, es decir, poquito más de 1 de cada 4 personas, es autoempleado, es decir, que trabaja solo, por lo cual tiene poco acceso a prestaciones y necesitaría, por lo tanto, digamos, mayor claridad en materia de política pública para saber, pues, qué va a pasar, si se puede vacunar, si no, si puede abrir puertas, si no, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a nivel individual también ha sido muy complicado hacer citas en el SAT para abrir empresas nuevas, lo cual también a nivel individual pues te genera pues un estrés importante, ¿no? Y esto también, otro de los impactos que han existido es que sabemos que México, por el poco espacio fiscal que existe para seguir endeudando más al país, por lo que ya hemos hablado que México ya es un país endeudado, pues hay pocas condonaciones de impuestos y pocas facilidades para diferir o condonar impuestos de toda índole o prediales o del IMSS o personales de cualquier manera, además de que las tarjetas de crédito pues siguen estando en un nivel pues bastante caro, ¿no? Entonces, a nivel personal, realmente no sabes en materia de salud qué te va a pasar porque las decisiones de política pública con respecto a la salud pues tampoco están muy claras en este sentido y entonces no sabes cuándo vas a abrir o cuándo vas a trabajar, ¿no? Por otro lado, también hay incertidumbre en el tema de pues digamos impuestos y apoyos que pueda haber, lo cual hace que la gente pues esté más endeudada. Sin embargo, al no haber esta claridad en trabajo, pero sí en deudas y además deudas caras, pues eso genera un estrés de la población que en cifras económicas se va a traducir en cartera vencida récord a nivel de tarjetas de crédito. Vamos a ver una morosidad pues no antes vista y eso, bueno, de hecho ya se ha empezado a ver, como sabemos, Banco FAMSA ya sufrió una quiebra por esta razón, por un tema de morosidad insostenible. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. A nivel individual, la gente va a tener mucho trabajo y le va a ser muy difícil pagar sus deudas. Y esto pasa desde a nivel individual como a nivel, pues también empresas como lo estamos viendo en las aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Donde pues ya tenemos pues un Interjet que está en problemas y prácticamente no operante, donde Aeroméxico, que pues es la aerolínea que trae todo el tráfico internacional pues a nuestro país también, no está pudiendo llegar a acuerdos laborales con su sindicato y pues lo mismo, ¿no? Esto deriva de una incertidumbre personal donde pues la gente se vuelve más extrema en sus peticiones porque hay una incertidumbre y ante esta gran incógnita de pues no sé cuándo voy a volver a trabajar, no sé qué me va a pasar, pues digamos que se polariza la sociedad, ¿no? Hay quien exige pues ya que abran, es abrir o morir, hay quien dice no, es que yo estoy preocupado más por la salud pública y está bien que sean los encierros. Sin embargo, lo que vemos al final, el factor común es una falta de claridad que pues cuando estás en el limbo, pues de alguna manera se empiezan a acumular los problemas y vivimos una sociedad un poco más tensa. Por eso tenemos pues digamos temas de inseguridad y
tanto bombardeo en redes sociales al respecto. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que hay que involucrarnos en política, hay que involucrarnos a nuestro nivel, a nivel individual, pues puede estar en tu gremio, en tu colonia, en tu residencial, a nivel empresarial hay que meterse a los gremios sectoriales, a los grupos, a las asociaciones de empresarios también a más alto nivel y pues con empresa, pues si puedes ir a lugares más arriba, pues será muy adecuado. Porque aunque pareciera que política es una cosa y economía es otra, la realidad es que no. Todas las decisiones que toman nuestros políticos inciden en nuestro país, en nuestra empresa y en nuestro bolsillo. Así que pongamos atención y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Mundo Ejecutivo presentó